Ay, por fin lo atrapé. ¿Qué atrapaste? Un espíritu bien bocón. ¿Bocón? Sí, habla hasta por los codos. Y habla en español. Uy, deberíamos preguntarle algo. Bueno, pero ¿cómo que se le preguntan a los espíritus? ¿Por qué los espantos son mujeres y niñas? No, pero seamos cordiales, ¿sí? Primero la cordialidad. A ver, preguntémosle cómo se llama, ¿sí? ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Slimer. Ah, no, yo pensé que era Legión. Pregúntele lo que quiera, a ver. ¿Por qué los espantos son mujeres y niños? Eso es machista. Porque los hombres son seres de luz. No es machismo. Es más por aquello de que una mujer brava ya da miedo. Imagínensela dando cantaleta también después de muerta. Uy, no, gravísimo. Bueno, y si ustedes son tan poderosos, ¿por qué solo rompen platos y mueven sillas? Sí, yo sé que no suena muy poderoso, pero a los humanos les da mucho miedo. Es más, hasta tengo un canal en YouTube con mi top 5 de los mejores sustos. Es que es lo que más me da vistas. La sombra que vi aquel día era mi abuelita. Ay, a ver, no era su abuelita, pero sí era un performance de su abuelita. Aquí tenemos muy buenos imitadores y la gente se come el cuento completico. Ya. Venga, ¿y ustedes por qué siempre visten con sábanas? ¿De dónde salió esa moda? Es que se nos pegan las sábanas por aquello del descanso eterno. ¿Cómo usted, Marley? No. Tengo otra. A ver. ¿Por qué se llama casa embrujada y no casa fantasmada? ¿Acaso se quedan ahí? Es que nos identificamos como brujas. ¿O tiene algún problema con la identidad de género? Ya, relájese. Bueno, ¿por qué su trabajo entonces es asustar a humanos? Bueno, los humanos con miedo pierden poder. Y si pierden poder, podemos usarlos más fácil a nuestro favor. Pero si el humano no se asusta, ¿ahí qué hacen? No puedo hacer nada. Pero no me diga eso, porque me quedo sin trabajo y pues... Bueno, a ver, una más delicada. ¿Es verdad que de vez en cuando ustedes dejan salir del infierno a personas pues para que se tomen un vasito de agua que les dejan en el cementerio? No, una vez en el infierno no se pueden salir ni a tomar agua ni nada en la eternidad. Pero pues si la gente cree que eso es posible, pues ¿por qué no usarlo a nuestro favor? Es marketing que llaman. ¿Pueden poseer gente? Sí, una vez metimos una legión entera en un hombre. Pero después llegó un man y nos sacó. Nos pasó para un cerdo. Y después para el abismo. Ese fue el momento más humillante. Venga, ¿y ustedes trabajan con el diablo o ese es otro departamento? Sí, es el mismo departamento. Nosotros estamos en el mundo de los efectos especiales y ellos son los guionistas. Bueno, aunque la mayoría de veces todo es producto de sus propias mentes. Porque solo pueden atacar a la gente que les cree. Unos creen en Dios, otros en ellos mismos y pues otros en mí. Ahí sí, yo qué culpa. ¿Por qué en las películas de miedo no hay cristianos? Pues a ver, ¿por qué no vende? Sería la película más corta de todas. Reprendidita y a dormir. Porque solo jalan las patas. ¿Es algún fetiche paranormal o qué? Todo el mundo sabe que las sábanas protegen la gente. Por eso, cuando tienen miedo, las aprietan. Entonces, fácil. Si sacan la pata, pues baila. Uy, no, hermano. Ya este boco nos hizo perder mucho tiempo. No, ¿sabe qué? Dejemos hasta ahí. No, ¿Sabe qué? no Yo voy a me llevar cierren. esto para el container. No, Sigamos no, trabajando que tenemos mucho que hacer.
tema que estamos tratando se llama Cazafantasmas, y algo que me gusta de la canción se dice ¿a quién vas a llamar? ¿Sí? Que a veces cuando tenemos esas situaciones uno dice, bueno, ¿a quién voy a llamar? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Algo que me puse a pensar es, bueno, ¿cómo serían los cazafantasmas si viniesen a Colombia o a Bogotá en este momento? ¿Qué cazarían? Entonces el primero que busqué en la Candelaria, hay alguien que se llama, un fantasma que se llama el Duende Baltasar. ¿Alguien lo ha escuchado? No, bueno, pues de pronto escucho. El barrio La Candelaria, una mujer bella que resultó embarazada y no le conocían el pretendiente. Entonces lo que hace ella es que después de que tiene el hijo, ella se esconde por mucho tiempo para que no sepan que no tiene pretendiente, porque en ese momento pues era súper complicado. Y lo que hace ella lo arroja en un pozo. En ese momento no había agua, acueducto. Y lo que sucede es que este bebé o este niño lo que hace después es aparecerse o asustar a las mujeres del barrio y desarreglar las casas. ¿Sí? Entonces, el primero. La segunda, ¿alguien ha escuchado de la muelona? ¿Sí? No es la prima, es alguien que dice, mi prima. No, es un fantasma, ¿sí? Dicen que es una mujer bonita de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como de fiera que destroza fácilmente, lo mismo a un ser humano que a una vaca o un caballo. Dice, prorrumpe a carcajadas estridentes y destempladas. Dice, las horas preferidas para salir a los caminos son de las 6 a las 9 de la noche. Aquí salimos alrededor de las 8:30, entonces quién sabe si la pueden encontrar el camino. Y dice, casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. Entonces no espero que diga alguien, amén. ¿Sí? ¿Listo? Entonces a ninguno. La cabellona, ¿han escuchado la cabellona? ¿No es? Dice, la cabellona asustada o mechuda es un espanto que aparece en pueblos de Antioquia y en la ciudad. Esta criatura suele aparecerse a hombres y mujeres que considera bellos. O sea, aquí no hay hombres bellos, aquí no se le va a aparecer a nadie. ¿Sí? Dice, bueno, ya no se me va a aparecer a mí, gracias a Dios. ¿Sí? O a parejas en la campiña. Y a este me pareció interesante. ¿Han escuchado de la monja y el taxista? Yo no lo he escuchado. Entonces, la monja y el taxista, parece que un taxista iba agarrando carreras y una monja se sube al carro, ¿sí? Pues normal, se subió al carro y se ponen a contar historias. Ella le empieza a hablar acerca de fútbol, de diferentes cosas, y llegan a un lugar y ella le dice, espéreme aquí un momentico, ya vengo y le pago. El primer índice de que aquí las cosas van mal, ¿sí? Uno dice, no me va a pagar. Pero en ese momento el taxista dijo, no, pues es una monja, ¿quién me va a tumbar una monja? ¿Sí? Entonces él se queda ahí y la monja sale y se va y él pasa el tiempo, la monja no vuelve. Y él dice, ¿qué habrá pasado? Entonces se baja y ve que hay un desfile fúnebre y él se acerca y en el féretro se encuentra la monja que le estaba llevando. Claro, el tipo se asusta, se cae al suelo, los amigos taxistas vienen, sí, entonces diciendo, no, esta forma de tumbarlo a uno, si es que uno no puede creer ni en los monjes ahora, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que después los amigos van y miran a la monja ahí que les hace risas o algo así, y van a donde el amigo y no aparece. El caso es que uno empieza a mirar estas historias y uno dice, bueno, son historias fantasiosas, son historias de diferentes maneras. Y si vieron en uno de nuestros videos, les preguntamos a personas en Medellín acerca de historias y tenemos un testimonio acerca de una de esas personas que contó una de sus experiencias sobrenaturales. Hace mucho tiempo murió un amigo. Bueno, él realmente era un amigo de mi mamá, porque él andaba por las calles y mi mamá le daba comida. Mi mamá trabajaba en un restaurante y él sintió mucho afecto por nosotros. Él tenía aproximadamente unos 18 años, 19, yo tenía 12 años y él tenía una fijación en mí, siempre llegaba, de las cosas que reciclaba me llevaba, si veía un juguete, algo que pensaba él que pronto a mí me gustaba, él me lo llevaba. Un día sencillamente él no volvió, supimos que en toda la esquina había muerto y justo ese mismo día yo le entraba una ropa a mi madre, la extendí sobre la cama y básicamente algo agarró mi pie muy fuerte, pero muy fuerte. Y yo no me asusté porque pensé que era mi hermano, o sea, mi hermano molestaba mucho. Y cuando me agarró así de fuerte, yo pues traté de sacar el pie y no fue posible. Pero se vino el sentimiento de esta persona, o sea, el pensamiento como de esta persona. Y cuando mi hermano llegó, porque yo había gritado, me dijo, no soy yo. Inmediatamente sentí que me aflojaron el pie
Y ya al momentico fue que ocurrió lo de, llegó la noticia de que esta persona había fallecido. Entonces fue muy real, la verdad. O sea, no fue algo que yo me imaginé porque normalmente uno con miedo se puede sugestionar. Pero yo no sentí miedo porque pensé que era otra persona, pues que alguien se había metido bajo la cama y me había agarrado el pie. Bueno, uno de los personajes o los fantasmas que no les conté también es una mujer que cuando se acerca a otra mujer, a su objeto más preciado, ella se vuelve muy defensiva. Se llama la suegrerona, ¿sí? Entonces, todos conocemos la suegrerona a veces, o ¿cuál sería que sería la forma de un fantasma que uno diría a veces se transforma y dice cosas? Generalmente ataca a las nueras, ¿sí? A las nueras no, a los yernos no. Esa es la suegrerona, no se identifique, ¿sí? Entonces también tenemos a la tía, ¿cuál es? Se me olvidó en este momento. Sí, la tía que siempre dice, ¿dónde están mis sobrinos? ¿Dónde está mi sobrino? La tía solterona, ¿sí? Ella es otro de los tipos que tenemos y conocemos como fantasmas en nuestras casas. Ahora, no sé si a ustedes les pasó, cuando yo estaba pequeño, mi abuela nos contaba historias acerca de fantasmas o cosas que habían pasado. Yo recuerdo cuando nos sentaba, ella nos contaba cosas que pasaban aquí en Bogotá, en la sabana, alrededor, porque yo decía que le tocaba caminar mucho hacia un lugar y encontraba diferentes cosas en el camino. Ella contó una vez que iban caminando y que una vez se les apareció uno de estos fantasmas y persiguió a la hermana porque la hermana se la tenía montada, y que entonces ellos eran ella me contaba como 5, 7, 8 historias diferentes acerca de esto. Tanto así que en la casa, si ustedes recuerdan, si han escuchado, de pronto les pasó a alguno de sus familiares, cuando alguien está dormido y está en una situación que no se puede mover y que está completamente congelado y que está tratando de ver algo y ve como una sombra ahí, y los psicólogos dicen que es algo neurológico, perdón. Y entonces cuando está en ese lugar, ¿qué es lo que uno trata de hacer? El Padre Nuestro, pero no le sale el Padre Nuestro. Entonces recuerdo que en esas cosas, pues lo que hace mi abuela y lo que cualquier persona que no tiene realmente una visión o entendimiento de Cristo, pues ella va donde el brujo del barrio, ¿sí? Es el brujo blanco, es el brujo buena gente, el brujo que le arregla a uno los torcidos, el brujo que le da a uno el desahumerio, las espigas, unas cosas así extrañas que hay en la casa. Y lo que él hace, le dice, bueno, ustedes están siendo atacados por la pobreza, por demonios, por cosas así, les vamos a dar un muñequito que se llama el equeco. ¿Quién recuerda el equeco? Era un muñequito así, de pronto se parece como a algunos de los que asistieron hoy porque está haciendo frío. Entonces usted puede decir, yo no soy el equeco, entonces esa no es una foto mía, pero el equeco lo que hacía, usted lo ponía en un lugar de su casa, y lo que hacía el equeco, usted le ponía un cigarrillo y le daba una copa de aguardiente para que protegiera su casa. Entonces lo que hace el equeco, lo que uno decía, pues nadie tocaba ese bicho, porque uno dice, si se la monto a ese muñeco, ¿quién sabe qué me hace? Y cosas que uno dice, ay, el muñequito. Entonces cuando nos levantábamos al otro día, por algo, no voy a decir obra y gracia al Espíritu Santo porque no les... ¿sí? Pero el muñequito se había tomado el aguardiente y uno dice, ¿cómo pasa esto? Se fumó el cigarrillo y uno empieza a pensar, ¿qué es lo que hace? Y si este es el muñequito que me defiende por un rato, ¿cómo voy a hacer cuando se rompa, cuando no tenga para el trago? ¿Sí? Entonces uno dice, ¿tomo yo o toma el muñeco? Pero ¿cómo nos defendemos acá? Y entonces uno empieza a pensar que el enemigo tiene cierto poder o ciertas cosas, estos espíritus sobrenaturales. Y recuerdo una historia, y nosotros hemos visto películas, las películas como La Monja, ¿sí? la película del Exorcista, son las películas más taquilleras de horror, o la película de, creo que se llama Cosa, It, la del muñequito Pennywise, ¿sí? Muñequito, del payaso. Entonces, estas diferentes historias, ¿qué es lo que causan en las personas? Hay dos cosas que causan. Lo primero que causan las personas es un sentido de miedo, ¿sí? Y hay otro sentido que la gente solo se divierte y dice, ay no, la gente se asusta. Y mire, yo no antes de conocer a Cristo, yo no podía ver esas películas, yo me ponía a hablar con la persona al lado, solo para distraerme y asustarlo cuando estaba viendo, pero yo no me quería asustar. Entonces uno piensa que el enemigo tiene cierto poder, porque en estas películas a veces ¿quién viene? Viene el curita, viene a hacer algo, viene el pastor, el monje, la monja, y no pueden contra el demonio. Y uno empieza a tener esta idea, uno que es muy poderoso, y uno dice, si el cura no pudo, que el cura es el que uno piensa que está en el mismo nivel del demonio, pues nada, no hay nada que hacer en ese lugar. Entonces hay una historia que me gusta contar, porque cuando estuve en la jungla del Darién con unos misioneros en Panamá, ellos me contaron una historia que realmente me marcó y me explicó muchas cosas acerca de esto. Entonces la historia es, ellos decían, ellos americanos, blancos hasta más no poder, ¿sí? Llegaron allá
a la jungla del Darién donde habían tribus. No había en ese momento, no habían caminos, no habían carreteras. Y ellos iban de tribu en tribu predicando, ¿sí? Entonces ellos hacían campañas o servicios durante una semana. Pasa que fueron a este lugar y llegan a un lugar y cuando ellos están haciendo su obra misionera, hablando con las personas, una de ellas, la esposa se llama Ginny. Miss Ginny lo que hace, el Espíritu Santo le dice, cuando llegues a la casa, abre la maleta porque en esa maleta hay 2 serpientes que envió el brujo para matar a tus hijos. Ella le dice a Mr. Jennings, que es el esposo, le dice, cuando lleguemos a la casa, y dicho y hecho, ellos abren y hay 2 serpientes ahí, les arrancan la cabeza, las entierran porque dicen que es una tipo de serpiente muy venenosa que tienen que enterrar como 3 pies bajo tierra para que el veneno no surja y no dañe a las cosas que están alrededor. Pues obviamente si usted es una mamá y alguien le mandó a matar a sus hijos, ¿usted qué va a decir? Pues voy a matar a ese tipo, ¿sí? Sí, a mí se me acabó lo cristiana en este momento y lo voy a acabar. Entonces al siguiente día ellos van y ahí está tratando de caminar en amor lo máximo que puede. Y ella está ayudando con los niños. Les está dando cartillas para los niños para que coloreen. Están haciendo filas los niños y el brujo está al final. Ella como pues con rabia de mamá como que dice, este brujo se muere en el nombre de Jesús. ¿Sí? Algo así, sí. Y está ahí esperando y el Espíritu la convence a ella diciéndole, entrégale a él una cartilla a los niños. Ella dice, pero es un tipo, es para colorear, si hay historias, que no, que le des la cartilla. A regañadientes ella le da la cartilla al tipo y el tipo se va. Al final de la semana ellos hacen una administración o hablan acerca de las cosas que están pasando, oran por personas y y esta persona, el brujo que está ahí, levanta la mano y dice, yo quiero dar un testimonio. Mr. Jennings dice que él nunca dejaba dar un testimonio, pero que dijo, bueno, no sé, por alguna razón voy a dejarle dar el testimonio. Pasa el brujo acá y le dice, ¿ustedes conocen que yo soy el brujo? Todos, somos el brujo. ¿Sí? Entonces dice, como somos brujos, nosotros conocemos el área espiritual. Nosotros hemos enviado animales para matar personas, hemos enviado maldiciones sobre personas, enfermedades sobre personas. Eso es algo natural. El reino espiritual es algo natural para nosotros. Ahora, cuando ustedes llegan acá, cuando un grupo de creyentes tienen una campaña acá, nosotros en el reino espiritual vemos un haz de luz que se irrumpe desde donde están ustedes. Se ve en el reino espiritual. Ustedes no la ven, nosotros las vemos. Nosotros cuando vemos eso nos acercamos allá para ver qué es lo que está pasando, para ver quién llegó. Dijo, otra cosa que cuando llegan creyentes, y no creyentes que leen el rosario, sino creyentes que realmente entregaron su vida a Jesús, personas que son realmente creyentes, que son hijos de Dios, ellos dicen cuando entra un cristiano o un creyente al área, dice, escuchamos en el área espiritual diciendo, atención, atención, un hijo de Dios está entrando al área. Entonces ellos empiezan a caminar hacia allá para ver qué es lo que está sucediendo, porque ellos dicen, muchas veces, como el 99% de las veces, nosotros nos acercamos para ver por qué. Su boca los delata. ¿Sí? Ellos no saben lo que llevan. Ellos no saben lo que llevan. Entonces nosotros tratamos de acercarnos para saber si realmente estas personas saben lo que tienen. Porque si saben lo que tienen, game over. Sí, estamos perdidos. Y otra cosa que dice que me pareció súper interesante, dice, y en las frentes, en el área espiritual se ve que ellos tienen el nombre marcado de Jesús en sus frentes. Y uno dice, wow, esto es tremendo. Cuando yo escuché, y él decía, este brujo yo lo vi convertirse en pájaro e irse. Dijo, yo no puedo comprender esto, ¿sí? Él vino allá, se paró acá, se convirtió en pájaro y se fue. Y uno dice, esto es lo que pasa. Entonces uno piensa que en el mundo existe, o en los vende la idea de que está Jesús y el diablo como en un combate a pulso. ¿Sí? Como este es Jesús y el diablo súper fortachón, con músculos, y Jesús tratando de ganar una partida, como tratando de ganar, no sé si han visto jugar a, no sé cómo se llama, el Vencidas, ¿sí? Y usted no piensa que están tratando de ganar a las vencidas, a ver quién gana en ese momento. Para escuchar esa historia uno empieza a decir, caramba, entonces mi Jesús es mucho más poderoso y realmente necesito conocer eso. Ahora, algo que uno empieza a mirar, porque uno empieza a mirar los evangelios. En los evangelios se menciona 55 veces Jesús o sacó un demonio, o sacó a una enfermedad causada por un espíritu inmundo, o un espíritu de enfermedad. 55 veces. Uno dice, se menciona vez tras vez como algo natural. Era tan natural que la gente decía, cuando pasaba eso, decía, ¿qué clase de doctrina es esta que hasta los demonios se le sujetan? Por eso en el Antiguo Testamento no se nombra acerca de eso y por eso están sorprendidos de esa situación.
Hay una historia en la Biblia que está en Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16. Dice, hay un grupo de judíos que viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. O sea, si iban de ciudad en ciudad, quiere decir que lo estaban haciendo. ¿Sí? No era la primera vez que lo hacían. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esciva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta situación es interesante porque ellos venían, parecía que habían tenido éxito, porque no era la primera vez que lo hacían. Iban caminando haciendo eso. Pero un momento a otro como que el demonio como que dice, ¿y ustedes quién se creen que son? Y lo que ellos dicen, nosotros te sacamos en el nombre de Jesús que Pablo predica. Diciendo básicamente, nosotros no tenemos ninguna relación, tenemos una idea de que podemos sacarlos, pero no tenemos una convicción de ese nombre. Estaban diciendo, el que predica a él, no está diciendo el que creemos nosotros. Y a veces nosotros tenemos esa idea en nuestra vida creyente también. El que predica a mi pastor sale en ese nombre cuando él me ha dado el mismo espíritu a mí. Cuando tenemos situaciones difíciles, porque uno dice, bueno, los espíritus, uno piensa que el diablo es solamente cuando se aparece con los cachos y el tridente y la cola roja y uno dice, apareció el diablo. Pero generalmente en las historias que uno lee en la palabra no aparece de esa forma. Esa es la forma que Hollywood lo vende en el sentido que llegó el diablo, pero realmente cuando la primera vez que aparece en la escena, aparece sigiloso y no parece demonio, parece un animal más del grupo, alguien que sigue hablando, alguien que sigue comentando, alguien que sigue colocando palabras en las personas. Entonces, hay un video acerca de lo que pasa, porque vimos acerca de 7 hombres contra un demonio. Y esos 7 hombres quedaron desnudos, golpeados y lastimados y no volvieron a predicar acerca de eso. Y hay un segundo video acerca de lo que pasa cuando Jesús se encuentra con los demonios. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. Ya no es 7 hombres contra un demonio, sino es una legión de demonios contra un hombre y cambia la situación, ¿sí? A mí me gusta ver como ese ejemplo donde Jesús está sereno, moreno, no pasa nada ahí, y viene el tipo y lo saca como de una manera muy tranquila. Porque a veces nosotros pensamos, me acuerdo de una historia a veces que decía que había un pastor tratando de sacar un demonio de una persona y que entonces le dice, fuera y fuera, y nada, 1 hora, 2 horas, fuera, se mueve la corbata, se quita los botones de la camisa, 2 horas, no pasa nada, que te salgas, que no me quiero. Y entonces siguen ahí peleando, cuando de repente después de las 3 horas el pastor está súper cansado y le dice, tráigame un vaso con agua porque esto va para largo. Y el tipo que está endemoniado, a mí también porque esto va para largo, ¿sí? Entonces uno piensa que ese es el poder que tiene, como es una pelea de las 2 personas. Pero entonces si miramos o pensamos,
A veces los demonios es esta cosa así poderosa que está así. Pero me gusta el verso que dice 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así nosotros pensamos que es el Pennywise o que es el de Poltergeist o es el del exorcista o algo así. Pero él se esconde porque él no quiere ser expuesto. Y me gustó algo que dijo alguna vez una persona, me dijo, a veces nosotros cuando vemos la manifestación del demonio pensamos que la persona endemoniada es porque, wow, es el tremendo poder. Pero dice, generalmente ese es el último recurso que tiene porque quiere causar miedo, porque ya se dio cuenta de que lo vieron ahí. Sí, en el momento que, ya te encontré, diablo, estabas ahí, y lo saca de ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Porque en Efesios capítulo 6, verso 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y uno dice, bueno, sí, ustedes los cristianos creen en esto, y ustedes están buscando a alguien a quien el chivo expiatorio y encontraron un diablo y a él le pegan, entonces ustedes hacen eso. Pero aquí lo que me dice generalmente, a veces uno piensa que el demonio es el que lo oprime y transforma y posee a una persona, y a veces actúa a través de emociones, sentimientos, pensamientos, de una manera más como calmada, sin tratar de ser expuesto. Porque una vez que es expuesto, él se da cuenta que el creyente tiene que hacer algo, que tiene que sacarlo de ahí. Y nosotros vemos ¿cuál es una de las cosas que causa los demonios o los espíritus malignos o los espíritus de enfermedad? Ellos acosan, atormentan, obligan, esclavizan, desecran, engañan, debilitan y da un sentido de inquietud. Y pasa en los no creyentes y pasa en los creyentes también. Porque algo que uno se da cuenta, la gente que él estaba sacando Jesús demonios eran de gentes religiosas, personas religiosas que estaban allí. Entonces, no estoy diciendo que los cristianos puedan ser poseídos por un demonio, porque cuando nosotros somos creyentes, el Espíritu viene a morar en nosotros, pero sí puede haber una obsesión y una opresión. Y nosotros pensamos, no, de pronto es que es solamente mi carne, o solamente yo lo logro solamente sacando con más oración, o con más ayuno, o con más lectura de la palabra. Pero ahí él los envía y les dice, expulsen a los demonios, ¿sí? No les dice, bueno, vamos a hacer un plan de 12 plazos para sacar el demonio. Sáquenlo, ¿sí? No dice, vayan, oren 5 horas más y ahí se sale. No, sáquenlo. Y es nuestra responsabilidad como creyentes reconocer a veces que nosotros tenemos áreas donde podemos estar siendo oprimidos por el enemigo. ¿Sí? A veces las personas que dicen, no, yo no soy oprimido por el enemigo, a veces uno tiene que pensar si hay alguna actitud que uno dice, a veces no tengo control de esa área y después siente como un remordimiento y dice, pero ¿qué pasó ahí? Y puede ser opresión de un espíritu que está con ustedes o que está con nosotros. Y uno tiene que estar pendiente de eso, porque si Jesús mencionó de las cosas que él les dijo en Marcos 16, 17, y él les dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y él les da 2 cosas en Lucas capítulo 9, 1. Él reunió a sus 12 discípulos y les dijo, vayan y sanen, expulsen a todos los demonios y sanen enfermedades. A veces trabajan en conjunto. No toda enfermedad tiene un demonio, pero demonios pueden causar enfermedades. Entonces uno puede decir, puede ser que este problema que viene a través de generaciones en mi casa no sea solamente, es que viene en el ADN, ¿sí? Porque la ciencia nos lleva a pensar que todo se puede arreglar con pastillas, meditación, o con ungüentos o aceites, o colocarse. Hay un amigo que él lo que hace es ir a abrazar cabras. Entonces digo, sigue deprimido, pero abraza cabras. ¿Sí? Entonces yo digo, no le sirvió de nada, las cabras no le están ayudando. Entonces uno piensa que es la forma en que lo hace. Y en Lucas 10, 17 a 19, entonces aquí ahora envía a 70 y les dice, vayan y hagan lo mismo. Y ellos se regresan con gozo diciendo, hasta los demonios se nos sujetan. Quiere decir que ellos ni siquiera estaban tan completamente convencidos que pasara, pero ellos usaron el nombre que se les dio para sacarlo. Ahora, entonces uno dice, ok, entonces, ¿cómo hacemos en estas situaciones cuando percibimos que hay una actitud o un área en nuestra vida o en la vida de alguien que está siendo oprimido? ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo en Miami una señora vino era un habitante de la calle, llegó a la iglesia y me llamaron, pastor, y una señora quiere agua. Y yo, pues, denle agua. Pues sí. Entonces yo, bueno, pues, no, es que habla inglés. Yo, pues, denle agua. Quiere agua, pues, si tiene sed en inglés y en español, lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno,
Entonces salí, el vaso del agua, le tenía el vaso del agua y la señora estaba hablando raro, ¿sí? Ella era habitante de la calle y estaba bien raro. Entonces es cuando uno se da cuenta, esta señora no está en sus completos sentidos. Entonces lo que uno hace, porque yo no puedo sacar un demonio a menos que esa persona quiera renunciar a ese espíritu. Entonces yo le dije, cuando estando con ella, le dijo, déjala hablar. Y era interesante porque ella trataba de volver así y me miraba y volvía otra vez a su locura. Y seguía bla, 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 bla. Y yo, déjala hablar, necesito saber si quiere salir de ahí, si quiere ser libre. Y seguía otra vez. Y como 3, 4 veces, y ya después miró hacia abajo, dio 3 pasos hacia atrás y se fue. Y empezó a maldecir como a 5 pies de afuera. O sea, no lo hizo al frente porque no tenía la autoridad para eso, ¿sí? Pero ya en el momento donde no lo va a hacer, pero ella no quería dejarlo ir, ¿sí? Yo por eso, ella tiene que renunciar a eso. No, yo no puedo sacárselo porque si ella no quiere renunciar a eso, va a estar ahí. Por eso ningún cristiano puede expulsar el demonio de alguien que no quiere que ese demonio se vaya. Cuando vimos el endemoniado gadareno, vino a Jesús. Sí, él vino corriendo y en ese momento, en un momento de lucidez, él pide esa salvación, esa libertad. Entonces, en Filipenses 2:9, ¿por qué lo podemos hacer? Porque dice, por lo tanto Dios lo elevó a un lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Sea como se llame el espíritu que está oprimiendo a su familia, que puede ser a través de una enfermedad, puede ser cáncer, artritis, puede ser depresión, ansiedad, puede ser, no estoy diciendo que todos esos tengan un demonio, pero es muy posible que tenga. Entonces usted tiene que checar, no, es que no es solamente que yo necesite más pastillas, usted necesita ser libre. ¿Sí? No es que su hijo, recordando esto, cuando estaba preparando cuando hablé la semana pasada, recuerden la historia que les dije que el papá vino con su hijo y él le dijo a Jesús, un demonio lo golpea y lo azota. Es interesante, él sabía que tenía un demonio, pero no hacía nada. Por eso Jesús de alguna forma le dice, bueno, y haga algo. Nosotros con nuestros hijos tenemos que hacer algo también. Ahora no es que usted llegue a la casa y hasta afuera, Satanás, y lo saque de la casa. Pero usted tiene que pedir guía y luz en eso. Para eso tiene al Espíritu Santo. Dice, Espíritu Santo, ¿hay algo que está afectando a mi hijo? ¿Es algo que lo está afectando que por eso anda deprimido, ansioso, cortándose, lastimando, hablando de esta forma, teniendo ira con esto? ¿Por qué? ¿O hay algo que lo mantiene en ese lugar de letargo? Y si él le muestra, ahí hay algo. Usted tiene que decir, es su responsabilidad sacarlo como creyente. Por eso les dije, como creyente. Alguien que no es creyente no puede hacerlo. Dice en Efesios capítulo 6:12, me gusta como lo dice ahí, dice, esta no es una guerra de fin de semana. ¿Sí? Cuando está hablando acerca, no es que usted sacó el demonio y él no lo va a molestar más, porque aún a Jesús le dijo y lo dejó por un tiempo. ¿Sí? Él vino a molestar otra vez a Jesús. Entonces, esto no es una guerra de un fin de semana de la que abandonemos y olvidaremos en un par de horas. No es que usted se dio 3 Ave María, leyó el rosario o rezó el rosario y usted se dio todas las cosas para su vida y fue exitoso. Aquí es una guerra continua, porque dice aquí, esto es para siempre una lucha de vida o muerte. Y cuando uno se da cuenta, cuando alguien está siendo oprimido por un espíritu, es vida o muerte para esa persona. Algo le puede estar pasando y esta persona puede ser guiada a que su vida sea más corta de lo normal. Puede pasar en un creyente en esa opresión que tenga. Hay creyentes que me acuerdo en el 2020 cuando estábamos escuchando el 2019, antes de la pandemia, escuchamos como 4 veces en una semana que pastores se habían suicidado y uno dice, ¿cómo se puede suicidar el pastor si es el que les dice que no se suiciden? Entonces, y uno dice, es porque hay opresión del enemigo y si ellos no actúan en su fe acerca de eso, no hay manera que pueda hacer. Él no tiene una super fe para hacer eso en sí mismo, él tiene que ejercer la misma autoridad que ejerce usted o que ejerzo yo. La palabra no dice, porque usted es pastor, entonces se le van a ir. No, usted tiene que luchar contra eso continuamente. Y dice en la traducción de La Pasión, dice, vuestro combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos, sino con los más altos principados y autoridades que operan en rebelión bajo los reinos celestiales, porque son una clase poderosa demoníaca y espíritus malignos que mantienen esclavizado a este mundo oscuro, ¿sí? Que mantienen esclavizados. Lo más interesante es que a veces, si usted recuerda la historia en Egipto, a veces ellos ni siquiera pensaban que eran esclavos, ellos anhelaban ser esclavos. No sé si escuchan la historia del elefante, que si uno le pone una cadena y hay muchos años y después el elefante se le olvida que tiene una cadena y usted le puede quitar la cadena y el elefante no se va, porque tiene la mentalidad de que está esclavo y que esa es la manera normal.
Como creyentes tenemos que entender eso. A veces no es que sea solamente un hábito suyo, tiene que checar, diga, Espíritu Santo, hay algo que tenga que sacar de mi vida, hay algo que tenga que hablar aquí en mi familia, hay algo que tenga que hablar aquí en mi lugar de trabajo, hay algo que tenga que hablar aquí en mi nación, porque ese es el nivel que tiene que hacer. Si usted no arranca con lo que está pasando en su vida, no va a pasar de que va a pasar en lugares últimos. Y aquí para terminar, aquí Jesús menciona algo en Juan capítulo 8, 43, 44. Dice, porque no pueden entender lo que les digo, les dice Jesús, es porque ni siquiera toleran oírme. Pero ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre la mentira. Aquí Jesús divide, hay dos familias, o la familia de Dios o la familia del diablo. Si usted dice, bueno, yo no creo que no estoy seguro de estar en la familia de Dios, pues déjeme decirle que está en la familia del diablo. No hay un punto medio. Hay gente que piensa, no, pero si yo no tomo decisión, entonces Dios decide por mí después, o yo puedo tomar decisión después. Es otra mentira del enemigo donde le dice, no decida ahora, espérese hasta el final. Le hace, no, en la mitad nomás yo me hago, yo no soy ni cristiano ni no cristiano, estoy acá. Cuando vienen a hacer la recolecta diciendo, ¿usted estaba en la mitad? Sí, váyase con el diablo porque ese era su grupo. Entonces, para que entendamos que solo es una forma, hay dos familias y nosotros tenemos que entender, o estoy en la familia de Dios o estoy en la familia del diablo. Y si estoy en la familia del diablo quiere decir que voy a ser oprimido, me va a oprimir, me va a lastimar y no tengo solución, no tengo forma de escaparme de esta familia. Cuando usted viene a la familia de Dios, Él le da un nombre que dice ahí que es sobre todo nombre donde usted puede ser libre de lo que está pasando. Usted puede decir, bueno, realmente estoy conforme con lo que estoy haciendo. Pero déjeme decirle que cuando usted escucha la palabra y ahora el enemigo sabe que usted escuchó una palabra acerca de que él está haciendo o ejecutando algo en su vida, puede comenzar a hacer más disturbios en su casa, en su casa mental, porque ahora sabe que usted tiene una idea de que puede estar ahí en uno de esos cuartos escondidos. Entonces, quiero que se pongan en pie. Y si hay alguien que usted dice, bueno, yo no estoy seguro de que yo estoy en la familia de Dios, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo estoy en la familia de Dios? Y la única forma, porque Jesús dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otra forma. Entonces lo primero que tenemos que tomar una decisión es, primero tengo que venir y decir, tengo un padre que me cuida, tengo un padre que cuida de mis pensamientos, que cuida de mi área, de mi vida, de mi protección, de mi cuerpo. Y eso solo se hace viniendo a Él. En Romanos 10:9-10 dice que se cree con el corazón y se confiesa con su boca. Usted puede decir, bueno, yo no creí, pues no confiese, no hay forma de hacerlo, no le vale decir algo sin creerlo en el corazón. Pero usted puede decir, la verdad, yo he vivido en mi familia y me he sentido a veces oprimido, he visto que la pobreza o la depresión o la ansiedad o enfermedades o cosas o tipos de enfermedades específicas en mi familia se están. Quiero salir de ese lugar, quiero venir a Jesús. Y es donde usted tiene que decir, yo me rindo a Él. Si usted quiere hacer esa oración, si quiere tomar esa decisión, quiero que ore esto conmigo. Diga, Señor Jesús, en el día de hoy, yo reconozco que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Entrego mi vida a ti. Ahora tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora tengo un Padre en el cielo que me protege, un nombre que me guarda, una sangre que me recuerda que tengo valor en ti. En tu nombre, Jesús, oro. Amén y amén. Lo segundo que quiero contarles es, listo, porque dice, bueno, yo ya era creyente, esta oración la hice solo porque pues animar a las demás personas, pero la segunda es, si usted dice, yo he tratado, he lidiado esto con mi vida, lo he hecho vez tras vez, he orado, he tratado de tener buenos hábitos, he tratado de hacer esto y aquello, pero aún sigue eso en mi vida. Y a menos de que usted renuncie a eso, no se va a ir. Porque usted venga acá, no se va a ir. Así que usted diga, acepto esa palabra y renuncio a ese poder del enemigo que está tratando de quitarme, de matarme, de robarme o destruirme en un área. Usted puede decir, si está en esa posición, quiero que en este momento, vamos a hacer una oración, pero quiero que usted lo diga a su corazón y renuncie a eso. A lo que sea que usted dice, yo renuncio a este tipo de depresión que ha habido conmigo. Renuncio a esta ansiedad que pasa con mi familia. Renuncio a este tipo de ira que va continuamente. Renuncio a la pobreza que va vez tras vez a mi familia. Renuncio a este espíritu porque yo soy un hijo de Dios. Por eso les dije primero que tenían que ser de la familia de Dios. Si no, no vale hacer esa oración. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Padre,
En el día de hoy, recuerdo que soy verdaderamente libre. Así que renuncio a estas enfermedades, a estas opresiones, a estos ataques del enemigo en mi familia. Diablo, no tienes lugar en mi casa. Soy protegido por la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Te vas ahora mismo. Mi mente es libre, mi cuerpo es libre, mi familia es libre, mis finanzas son libres. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Radio G. Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha, también se ve. ¿Y pediste café sin mí? Cuando no comprendemos y somos impacientes. O sea que ahora es mi problema, ¿cierto? Ahora es mi culpa. Cuando somos juzgados y respondemos provocando. Sí, no soy capaz. Y eso siempre me lo he repetido últimamente. Cuando caemos en provocación y damos lugar al diablo. ¿Ahora cómo le llamamos? ¿Don Perfecto? Muchas de las cosas que pensamos que son normal, en realidad son diabólicas. Reunión de parejas. Sábado 27 de abril en FOU.